La noche que preocupa, la que dejó el pasado fin de semana, entre muchos otros fines de semana, una realidad compleja. Por un lado, los jóvenes que buscan socializar, encontrarse, tener espacios y lo hacen ante la falta de lugares habilitados en espacios clandestinos. Ya sabemos todo lo que esto ha generado, desde los riesgos sanitarios hasta los riesgos en seguridad, porque son lugares que no tienen ningún tipo de control y que son cada vez más complejos en su organización, con gastronomía, con bebidas alcohólicas, menores de edad, luces, sonido, bueno, todo lo que supone uno debe existir en una fiesta y que los propios jóvenes han admitido que ocurre. Por el otro lado, los padres que nos escriben, nos mandan mensajes, que es difícil de controlarlos, de ponerles un límite, y el Estado que evidentemente no ha podido con toda esta dimensión. A esto se suma, por ejemplo, el tema de las picadas, las imágenes que han recorrido el país. Para analizar este contexto vamos a sumar a un especialista, al licenciado Juan Carlos Mancilla, psicólogo. Juan Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, un gusto saludarlos. Para nosotros también, licenciado, la verdad que es un placer contar con usted en nuestro programa. Bueno, qué difícil y qué compleja se nos ha planteado este escenario, ¿no? Porque los chicos buscan ese lugar donde encontrarse, donde divertirse, a pesar de lo que significa la pandemia. Los padres parecen no tener los elementos o los argumentos como para poder evitar que esto ocurra. El Estado admite que no puede con todo, que no se puede poner un policía en cada puerta, y en el medio de una pandemia. Así es. Bueno, hay que partir de la idea, Pablo, de que el tema de las fiestas clandestinas viene siendo una preocupación, un problema de la política pública en general, desde antes de la pandemia. Cuando el otro tipo de fiestas, el de la legal, estaba habilitada y regulado. Ahora, obviamente, cuánto más va a implicar el impacto de la profundización de las fiestas clandestinas cuando todo lo otro ha tenido que ser cerrado por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces me parece que se está exacerbando. Yo creo que hay que hacer algunas reflexiones aquí. Primero, que estamos viviendo un especial tiempo de restricciones y parece no haber otra alternativa ante esto. Es decir, país que vos tomes, experiencias que dirijas, vamos a encontrar lo mismo. Es decir, restricciones, y las restricciones son siempre antipáticas, sobre todo, y ya aquí empiezo a hablar como psicólogo, en aquella población juvenil, adolescente, que tiene una ansia de expandir sus relaciones sociales, una ansia de reunirse con sus pares, y una ansia por romper el tiempo de lo cotidiano, que la fiesta es eso. Es decir, todos llevamos una vida cotidiana, y cuál ha sido la función de las fiestas en la psiquis, en las civilizaciones, en la historia. Romper con lo cotidiano, dar una sensación de que podemos liberarnos de la obligación a la que estamos impelidos y poder expresarnos de una forma que no esté regulada por lo diario, por la cultura diaria. Eso sucede en una fiesta. Ahora, ¿cómo poder hacer que este tipo de necesidad quede satisfecha en un contexto de restricciones necesario? Porque no es una imposición de un capricho, necesario como ahora. Y yo creo que primero tenemos que trabajar continuamente con el mensaje de que hay que resignar, digamos. Claro. Necesitamos resignar ciertas actividades, ciertas conductas que en otros momentos, en un momento de normalidad, las podemos hacer para nuestra propia salud mental. Sí. Porque Juan, es así, la fiesta, pero bueno, Juan, pero hay que resignarlo. Coincido con vos en ese mensaje de prevención, ¿no? De toma de conciencia, pero digo, qué difícil que parecen los jóvenes, porque es una edad especial, la de los jóvenes, de rebeldía, como vos decías, de necesidad de estar con sus pares, porque el mensaje de toma de conciencia lo venimos trayendo hace un año o más todavía, que venimos haciendo hincapié, y sin embargo ellos siguen actuando de esa manera, y ahora además son los más complicados porque hay muchos graves también, ¿viste? Hay muchos internados, muchos contagiados jóvenes, bueno, y sin embargo ellos no toman conciencia de la gravedad de esta situación.
Bueno, creo que a partir de esto, y para no cargar solo la responsabilidad en los jóvenes, estamos pagando el costo de una extensión de cuarentena que todos ya estamos diciendo fue iniciada con mucho tiempo de anterioridad, con una severidad que no se dio durante casi un año, como vos decís, ¿no? Sí. Entonces, se ha generado toda una mirada de desconfianza sobre las reglas, las normativas que viene bajando el Estado. El punto es que ahora, objetivamente, estamos en una situación donde este tipo de intervención es necesaria. Si vos me hubieses dicho, era necesaria en marzo, abril, mayo, junio del año pasado, luego de la experiencia vivida, y la respuesta sería, me parece que exageramos la restricción. Yo creo que lo que estamos también viviendo el costo. Hago esta lectura para no cargar solamente en esto de que los jóvenes son difíciles, sino también los adultos tenemos una gestión de esta pandemia que, bueno, en algunos puntos lamentablemente se equivocó. Juan Carlos, uno piensa en el rol de los papás, ¿no? O las mamás que nos escriben y nos dicen, se me hace muy difícil dejarlo en casa. Y cuando sale, no sé si va a una clandestina, si no, se sienten también desbordados en ese rol de control. Pienso en aquellos que todavía están bajo el control o la tutela de los padres. Pero también hemos visto muchos adultos que aparecen allí en las fiestas ilegales como organizadores, compartiendo con los jóvenes esos mismos eventos. Y en el propio rol del Estado que dice, nosotros estamos controlando, pero no puedo controlar todo. En esa magnitud de la problemática, es muy difícil encontrar una respuesta desde lo sociológico, desde lo psicológico, que nos permita llegar mejor con el mensaje. Sí, yo te diría que desde lo sociológico y lo psicológico es absolutamente explicable lo que está pasando. Lo difícil es encontrarle desde la política pública y desde lo ejecutivo una intervención que pueda hacer que esto no ocurra, ¿no? Ese es el punto. Ahora, yo leí en esta entrevista un poco las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en torno a reuniones o fiestas familiares. Son 3 cositas, las tengo aquí en mi otra pantalla y te la leo rápidamente. Manténganse al menos a 1 metro de los demás. Si tose o estornuda, cúbrase con el interior del codo. Lávese las manos con frecuencia. Punto, ¿no? Ahora, dentro de las fiestas que nos llegan a través de las imágenes de Río Cuarto y de cualquier otro lado, imposible. El metro de distancia, digamos, lo del estornudo, digamos, todo ese tipo de cuestiones parece imposible. Entonces, las restricciones me parece que tienen sentido y el control se tiene que seguir haciendo. Y los adultos que lucran con las fiestas clandestinas, porque ese es otro punto. Otro tema. De nuevo, creo que hay que ampliar el foco para hacer una distribución de responsabilidades que saquen del estigma jóvenes, rebeldes y complicados. Porque tenemos un Estado que tiene que hacer una autocrítica y en parte ya la hace sobre la manera de gestionar la pandemia tanto tiempo. El otro tema tiene que ver, en este caso, el adulto que lucra con la venta de alcohol, con dar la casa. Un adolescente de 16 años no es el dueño de una quinta donde se hace un evento de este tipo. No es el dueño del camión que va a distribuir el alcohol. Entonces, aquí la mirada sobre este tipo de responsabilidad tiene que ser severa. No queda otra alternativa, por más que a uno desde su propia profesión la simple restricción y el tema de una multa, de un castigo, no sea lo más simpático ni lo recomendable así rápidamente como la gran solución. Pero parece que ahora la estrategia pasa. Licenciado, queremos agradecerle muchísimo este análisis que nos haya ayudado a mejorar esta mirada que tenemos sobre una problemática que evidentemente va acompañada con la realidad con la que estamos, el contexto en el que estamos. Es difícil imaginar, uno puede discutir las clandestinas en cualquier momento, pero además estamos en pandemia. O por qué los chicos se reúnen a hacer picadas y lo utilizan casi como en un escenario, como en un espectáculo en el que conviven más allá de las rebeldías naturales, porque además estamos en un riesgo sanitario.
sanitario. Por eso nos parecía muy valioso este análisis. Ojalá que estemos ayudando a generar conciencia en este sentido. Le mandamos un abrazo inmenso. Gracias. Y lo último que diría que sí el Estado tiene que ver cuáles son los espacios que con mucho cuidado, quizá al aire libre, puede habilitar. Es decir, no centrarse solo en la restricción, sino en aquello que sí puede ser habilitado, que hay una gama de cosas que sí, y sobre aquello no hay que renunciar, porque si no, esto es como el efecto de una bombita de agua donde aprieto un lugar y se me va a amplificar el otro, ¿no? Entonces tengo que saber qué voy a regular positivamente. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas un abrazo gracias, enorme. licenciado. Muchas gracias. Gracias a usted. La palabra de Juan Carlos Mancilla, un especialista notable en la psicología en Córdoba. Bueno, ¿te acordás, Meche, que en algún momento cuando se decidió cerrar absolutamente todo, boliches, lugares de... Decíamos, bueno, se cierra, pero si no se genera una alternativa, Sí, la alternativa la van a imponer los pibes. Y así fue. Y las pibes, fue así. Y fue así. Y además con la manera en que lucran los adultos, porque lo explicaba Juan Carlos, ayer lo decía la titular de la Cámara Hotelera, gastronomía, alcohol. Es que se ha convertido en un negocio, claro, que le conviene a un sector. Hay un negocio, claro, un negocio que no paga impuestos, que no tiene regulación, que no tiene control, que no paga policías, que nada, y que hace una fiesta clandestina. Bueno, es un escenario complejo. Ojalá, porque además está muy complicada la situación del COVID en Río Cuarto y en todo el país. Ojalá que este fin de semana podamos encontrar algunas respuestas.